Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 14 y 15. Pues para todos ustedes la Sagrada Escritura, en nombre de nuestro Padre eterno, nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Amén. El Evangelio según San Lucas está dando un resumen, porque tú mira las concordancias de Mateo 4, del 12 al 17, Marcos 1, 14 al 15, vamos a encontrar nosotros que nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, en agua de arrepentimiento para tener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno, ¿sí? Encontramos que hubo algo maravilloso, como el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma sobre la cabeza del Señor Jesucristo, y como se escuchó la voz del Padre que dijo: he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué hermoso, ¿no? Que de igual forma nosotros somos esos hijos amados de nuestro Padre eterno, que tiene complacencia porque llevamos una vida de santidad, de obediencia para con Él. Y posterior vemos que dice en la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo para el desierto, donde este desierto tuvo el Señor Jesucristo 40 días de ayuno. Sí, unos ayunos que, me digo, pues, pienso que fue, sé que Moisés ayunó 40 días también, ayunó una que estuvo ante la gloria del Señor, la que estuvo ayunando para la reconciliación de Israel, después de que Israel había pecado, levantándose becerro. Pero pienso que el ayuno que hizo el Señor Jesucristo es un ayuno que más fuerte, en el sentido que estaba en el desierto. Sabemos que el desierto en el día es mucho calor, que en la noche pues la brisa, la piedra, no hay agua. Bueno, y hablan concordancias porque ahí aún atacado, en pleno ayuno, atacado por los mismos demonios, atacado por el Satanás. Tanto así que cuando el Señor Jesucristo, un ayuno, porque es un ayuno en seco, un ayuno donde no comió ni bebió, ¿sí? Solamente hay esos 40 días y 40 noches. Y al término del ayuno, vemos que ya el último ataque que hizo Satanás contra el Señor Jesucristo fue venir a hacerlo caer, ¿sí? Dándole a entender porque los poderes que había en nuestro Señor Jesucristo le dijo, bueno, dándole a entender, si tú eres hijo de Dios, pues convierte estas piedras en pan, ¿no? Plantándose uno en un ayuno, lo que uno más quiere es tomar agua y comer un pan, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces encontramos cómo Satanás, pues, le llevó, como Jesucristo le habló de palabra, entonces le llevó al pináculo del templo, diciéndole que se tirara de ahí, porque también estaba escrito, le dijo Satanás, que vería a sus ángeles para que no le aconteciese nada. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: al Señor tu Dios no tentarás, ¿sí? Entonces, pues ya el diablo, viendo pues como que ninguna de estas acciones podía hacer, entonces le llevó a un monte alto, mostrándole todos los reinos del mundo, todos los reinos del planeta, y él mostró todos los reinos, ¿sí?, y las riquezas, y le dijo que si se postraba y le adorara, le haría todo eso. Entonces Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y él solo servirá. Y Satanás se fue, y vinieron los ángeles y le sirvieron. Entonces, pues, después de ese ayuno, entonces encontramos nosotros cómo Jesús principia su ministerio. Y como dice aquí el Evangelio según San Mateo, ¿sí?, capítulo 4, ya estaba profetizado por anterioridad ese lugar. Sabemos que ese lugar era, ¿sí?, más que vino en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón. Entonces, dice Mateo 4, 12, cuando Jesús oyó que de Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. O sea, que esto ya estaba en el dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo estaba sentado en tinieblas, estaba en pecado, no había esperanza de nada, pero vio gran luz. Sabemos que esa luz es nuestro Señor Jesucristo, el verbo de vida, el verbo de Dios. Y los asentados en la región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Amén. Y
¿cuál fue el primer mensaje que Jesús comenzó a decir? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí encontramos en mi evangelio que nos habla de cómo Jesús se encontró a Pedro, a Andrés. Primero fue Andrés, ¿no? El hermano de Pedro. Y Andrés, lo dice el evangelio según San Juan, fue y le informó a Pedro. Y vino Pedro y después todos los pescadores. Y después encontró ahí mismo, en esa misma región, a Juan y a Jacobo, hijos de Zebedeo, pescadores también. Entonces los llamó, que fueron los primeros apóstoles que Jesús llamó al ministerio. Entonces, vemos que estos hombres, cuando Dios los llamó, al instante dejaron sus barcas. No se pusieron a decir, ay, Jesús, ahorita no puedo porque tengo un compromiso, tengo mucho trabajo, tengo unos contratos que llevan un poco de pescado. Y entonces, Señor, será posterior, yo después te busco. No, no. Aquí literalmente dice Mateo 4:22, ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Eso fue al instante. O sea, aquí es importante tener claro que cuando Dios nos llama a ejercer el ministerio, pues, gloria a Dios, un gozo, bueno, Señor, al instante, seguir, ¿sí? Y recorrió Jesús con estos 4, dice, enseñando en las sinagogas. Ahí comienza el ministerio del Señor Jesucristo y predicando el evangelio del reino de Dios y la justicia, ¿sí? Y acompañado de qué? Del poder del Espíritu Santo. Hoy es día de oración y poder del Espíritu Santo. O sea, que las iglesias no solamente es de que hayan alabanza, oraciones, que es muy linda, las oraciones para Dios, no solamente que haya una palabra, un mensaje o una enseñanza muy profunda, doctrinal, sino que debe estar acompañada, como dijo el apóstol Pablo, no solo de palabras, sino de poder del Espíritu Santo. Y por eso encontramos aquí cómo, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo, pecando del Evangelio del Reino, comenzó a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y comenzó a difundirse su fama por toda esa región de Siria. Y comenzaron a traerle todos los enfermos, los afligidos, los atormentados, los endemoniados, para aquellos que piensan que todavía no, hoy en día más hay gente más endemoniada, ¿sí?, que tiene los demonios dentro de su cuerpo morando, atormentados, lunáticos, la persona que está loca y paralíticos, y a todos los sanó, a todos los sanó. ¿Y qué nos dice Jesús en San Juan 14:12? Que mayores cosas haríamos nosotros, ¿sí? ¿Quiénes? Nosotros, los que le seguimos, los que creemos. Y vamos a leer San Juan 14:12. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso debemos tenerlo claro. Si Jesús dijo que aún mayores, si creemos en Jesús, aún mayores haremos. Pero a veces el enemigo, el diablo, la muerte y los demonios, o las personas, aún en la misma iglesia, cuando tú quieras orar por un milagro maravilloso, ay, no puedes, mejor que vayan del médico, ¿sí? Ay, que mejor que consuma la droga, el medicamento. Sí, tenemos claro que Dios dio la inteligencia al ser humano, que Dios a veces quiere glorificar a través de los médicos y de los medicamentos, porque aún Dios me ha sanado a través de un médico o un medicamento. Pero la primera instancia es nuestro Señor Jesucristo. Y si el Señor se quiere glorificar directamente haciendo ese milagro y esa señal, pues nosotros no debemos dejar que nuestra mente fluya tantos pensamientos que el enemigo quiere colocar de incredulidad. Porque Jesús dijo que mayores cosas harían. Y si hay una persona que está muerta y Jesús dice, ora por él, hay que orar por él porque Dios va a respaldar su palabra y no va a dejar avergonzado. Una persona puede tener el mismo diablo en su cuerpo, la muerte, la cantidad de demonios, como el demonio, el ganadero que tuvo más de 5,000 demonios en su cuerpo, y Jesús lo libertó. Y si Jesús dice, mayores cosas haremos. Entonces, si viene esa persona endemoniada y tiene el mismo diablo morando en su corazón, en el nombre de Jesucristo, te vas, Satanás, el Señor te reprenda, vete de aquí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Entonces, mayores cosas haremos en el nombre de Jesús. Y tampoco hay algunos piensan que solamente es algo potestativo de los pastores, de los apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, los ministros, que no. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, ¿sí?, que habla del versículo 15, todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. A ver, San Marcos 16, ¿sí?, dice, y le digo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no quiere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
solamente para los pastores y apóstoles, sino para toda la iglesia, las ovejitas, para los que creemos en nuestro Jesucristo, los que creemos que en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, hay liberación, sanidad, milagros, señales y prodigios, para la gloria de nuestro Padre eterno, Jehová, de nuestro Jesucristo y el Espíritu Santo. San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y verán cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Y a veces encontramos en la iglesia hermanos, hermanas, ministros de Cristo. No vayas, no comas, sí, porque de pronto tú no sabes. Jesús fue claro cuando él dijo que no había que temer, sí, porque acuérdate que los fariseos, Señor, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y eso dijo, no, que lo que entraba al vientre salía a la letrina, que lo peligroso es lo que había en el corazón, los pensamientos del corazón que sal provocan el pecado, malos pensamientos, las fornicaciones, el adulterio. Entonces, si la palabra está escrita, que si nos van a dar cosas mortíferas, no te va a hacer nada. A ver, leí aquí en el periódico en Colombia, uno de los periódicos nacionales, la historia de una misionera, una sierva de Dios de Estados Unidos, que vino a la selva del oriente de Colombia, ¿sí? Esa selva, y por allá se metió, me imagino, arriba abajo en canoa, hasta que llegó una tribu, y en esa tribu, ya a llevar el evangelio. Entonces los jefes de esa tribu pues, dijeron que si su Dios era tan poderoso, que estaba hablando de Jesús, pues que se los demostrara, que no se los hablara. Por eso Pablo dice que el evangelio no es solo con palabras, sino con poder del Espíritu Santo. Y entonces dijeron, bueno, antes de bueno, ¿qué hay que hacer? Dijeron que tomar una porción de un veneno, ¿sí? Un veneno que era mortífero, y que si quedaba viva, ellos creerían. Una prueba dura. Y ella se tomó esa porción, y ahí se duró como una semana, retorciéndose el dolor en el estómago y todo, sí, porque tomaras en un cuerpo que siente, ¿no? Pero la mano de Dios estaba con él. Ya pasó los efectos. Fue cuando se enteró posterior de que los indios le habían engañado, no le habían dado una porción, sino como 3, 4, 5 veces más la porción, de que esa porción puede matar, por ello, una vaca, de una de las desplomaban ahí mismo, y le habían dado por engaño. Imagino algunos de esos brujos mentirosos que están bien aquí a hacer daño y le dieron como el doble o el triple de esa porción. Y esta hermanita, cuando la vieron, que no murió, sí, entonces ahora sí le comenzaron a creer. Y es la hora, después de esos 30, 40, 50 años que esta misionera estuvo por allá, es la hora que es una de las tribus donde hay más cristianos evangélicos, allá creo que es en el Mompés o en Pichada, de acuerdo al departamento, pues del departamento que son de las selvas amazónicas. Entonces, con poder del Espíritu Santo, entonces, si viene cosa mortífera, no le hará daño. Sí. Si tomara en la mano serpiente y le mordiere, como hizo Pablo. Cuando Pablo llegó allá, creo que la isla de Malta, que se llama, ¿cómo es? Entonces, llegó a la isla y vemos que Pablo, pues, tirando ahí, 28. Sí, Hechos 28, sí. Entonces vemos ahí, dice, entonces, 28:3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Echó una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. O sea, que a Pablo lo están mirando como un homicida, ¿sí? Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aquí viene lo que dice San Marcos, ningún daño padeció, ¿sí? Entonces encontramos hoy cristianos, aún amiguitos de Cristo, no sé dónde está su fe, que me lo pica una víbora pequeñita, ya me voy a morir, ¿dónde está la fe? Si le picó la víbora, crea que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, no le va a pasar nada. Si Dios tiene un propósito, no te va a pasar nada. Y si Dios te va a llevar, gloria de Dios, te va con Cristo, pero hay que tener fe, porque es vergonzoso que hablas de todo que tú puedas predicar, dejar y enseñar, y te pica una víbora, entonces ya, ay, me voy a morir, va pensando solamente que se va a morir.
pero en un momento se acuerda de la palabra, que aún le picaré víbora, ¿sí? Por muy venenosa que sea, no le va a pasar nada. Siguiendo aquí, dice, pero sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces estos naturales de la isla de Malta estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. O sea, que ellos se dieron cuenta, porque conocían su región, que es una víbora de que el que picaba de inmediato caía ahí muerto o se hinchase, muriera. Mas habiendo esperaron mucho a que cayera Pablo muerto. Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Por ejemplo, la mencioné luego. Los indios, al ver que la mujer murió con esa cantidad de dosis de veneno, pues comenzaron a escuchar y se convirtieron a Cristo. ¿Bien? Entonces, vamos aquí a San Marcos 16. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, todo aquel que cree, no esperes que el pastor ore por el que está enfermo, por el que está endemoniado, porque tiene el problema. Si tú estás escuchándonos con solamente ser cristiano y tú tienes fe más grande que un granito de mostaza, ora que ese milagro se te va a dar, sea en tu vida, en el problema, la enfermedad, la situación que está en tu familiar o en la persona o amigo que tú estás preocupado y quieres que sea sano, sea libre, o Dios haga un milagro en su vida. Solamente hay que tener fe, creer, como dice el Evangelio según San Juan, como estamos mencionando, capítulo 14, versículo 12. Todo aquel que tiene Jesucristo, ¿sí? Haremos mayores cosas que las que hizo nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesucristo, el mismo apóstol Juan, discípulo amado de Jesús, dice en el Evangelio según San Juan, su último versículo, que nunca había un libro en el mundo de la cantidad de milagros y señales que Dios hizo. Aquí están resumidos en el Evangelio unos cuantos milagros y señales. Y si Jesús dice que mayores cosas haremos, nos está diciendo, deben tener fe grande, ¿sí? No importa cuál sea tu problema, cuál sea tu prueba, tu tribulación de enfermedad, de persecución, de amenazas, si te picó una víbora, si te da un mortífero veneno, lo que sea, lo que te esté pasando, si tu amigo, tu familiar está loco o está cautivo de demonio, solamente cree que en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, hay liberación, sanidad, milagros y prodigio. Porque en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, los muertos resucitan, los paralíticos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven. Todo aquel que esté cautivo de demonios es libre, y el que esté loco, los lunáticos, son sanos en el nombre de Jesucristo. Porque hay enfermedades que no son físicas del cuerpo, hay enfermedades que son espirituales, como la cautividad de demonios o la locura. Esa no la puede sanar un neurocirujano, no lo puede sanar un psiquiatra, menos un psicólogo, porque son enfermedades espirituales que solamente es en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, que Dios liberta a esa cautividad de demonios, que Dios liberta el problema que tiene en la mente y en el corazón y en el alma aquella persona, porque no es del cuerpo físico, sino problemas que tienen de su mente, problemas que tienen de su alma. Solamente es Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, que liberta de la locura a aquellas personas. Porque lo que yo he leído conforme Dios me ha permitido o me ha llevado, ¿sí? La psiquiatría lo único que hace es adormecer, ponerlos ahí a que duerman para que queden quietos y no se pongan a molestar a la persona que tiene problemas de locura. Y si uno mira la historia de la psiquiatría, lo va a encontrar que hicieron cosas atroces y están haciendo cosas atroces contra las personas, pero en sus aproximadamente 100 años de existencia de la psiquiatría nunca ha sanado a una persona. Es una pseudociencia. Y el que está escuchándome, le recomiendo, váyase al canal de YouTube y busque Psiquiatría, Industria de la Muerte, y ahí va a encontrar personas que, aún científicos y psiquiatras, dicen que es una pseudociencia. Mismos psiquiatras de países desarrollados dicen que ellos no tienen, sino ellos hacen por hacer, por ganar dinero, pero que es una pseudociencia. Mírense ese video y se dan cuenta. Las personas que tienen locura, cautividad de demonio, el único que la sana es Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y eso sí, yo tengo claro, porque yo conozco testimonio de personas que estaban locas, como el loco de la celda número 8, ¿sí? Un varón de allá, creo que es Centroamérica, y así muchos aquí en Barranquilla, que es loco, Vitrina, y así personas que andaban en la calle, pero con una locura que
Humanamente yo creo que hasta los mismos psiquiatras, si lo ven, se creen, no, eso es imposible. Pero para Dios todo es posible cuando tú crees. Así que si en tu casa o tienes un familiar, una persona que esté allá lo hayan hospitalizado en un manicomio o esté en cualquier lugar y que esté por la calle, ora por él. Y si lo tienes cerca, ora por él y en el nombre de Jesucristo eres libre y los demonios se van. La cautividad se va, la locura se va, porque es Jesucristo quien sana esa mente, Jesucristo quien sana ese corazón del alma, Jesucristo quien sana esa persona. Porque eso es espiritual, eso es espiritual, eso no es físico. Y lo único que sabemos que puede sanar por el don talento que Dios le dio a los hombres, sí, a los médicos, pero los médicos que si es una ciencia, los de la medicina que te sacan la sangre, que te hacen radiografía, ecografía y todo esto, y te pueden comprobar lo del cuerpo físico, sí, pero ningún psiquiatra y psicólogo te puede comprobar científicamente, solamente tienen sus teorías. Entonces, para esas enfermedades que se le llaman en el plano espiritual, se llaman enfermedades supuestas del alma, de la mente y del corazón, eso sí, directamente con Jesucristo. Ya las enfermedades que hay en el cuerpo hay que ser claro, ya como Dios puede sanarte directamente, como Dios te puede colocar que a través del médico Dios se va a glorificar o del medicamento para sanar tu cuerpo físico, más no lo del alma, que quede claro. Las enfermedades mentales, la enfermedad del alma y del corazón, solamente las sana Jesucristo directamente, porque son espirituales, porque ya son cuestiones del diablo, de los demonios que perturban a las personas, las confunden, a las gotas se meten los demonios y los ponen en el estado que se colocan estas personas. ¿Sí? Y podemos leerlo aquí. Hay un versículo aquí en San Lucas, el mismo capítulo 4, versículo 31. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Sabemos que antes que Jesucristo viniera aquí a la tierra, el verbo de vida, el verbo de Dios Salvador, pues estaban los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes, los profetas, estaban los levitas, los del antiguo pacto de la ley de Moisés, que Dios dio a través de Moisés. Sí. Pero nosotros poco nada encontramos en el Antiguo Testamento que haya habido tantos milagros, señales y prodigios como Jesús las hizo aquí en la tierra. Y todavía siguen sucediendo a través de la iglesia, lo que creemos en Dios. Entonces, por eso se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Cuando la persona está endemoniada, dice en el nombre de Jesucristo, te vas demonio, te sujeta y te vas de este cuerpo. Allá a lo profundo la vimos sin retorno en nombre de Jesús. Y entonces, siguiendo el Evangelio según San Lucas 4:33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. O sea, que este hombre tenía un demonio dentro de su cuerpo. Le pasemos que ningún médico, sea psiquiatra o ningún psicólogo, ni siquiera un médico de la medicina que Dios le dio ese talento, de la medicina que se comprueba a los médicos generales o especialistas, ni siquiera puede hacer eso, porque eso es espiritual. ¿Sí? Solamente Dios puede libertar. Entonces, ¿qué exclama este espíritu inmundo o demonio? El cual exclamó a gran voz, habló a través de este hombre, que estaba ese demonio dentro del cuerpo del hombre, porque esos demonios son espíritus que pueden entrar en un cuerpo físico, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, dijo el demonio, que estaba dentro de este hombre, le dijo a Jesús que lo dejara. ¿Ha venido para destruirnos? Dice el demonio. Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Hagamos un paréntesis ahí. Yo te conozco, dijo el demonio. O sea, que sí, la iglesia, lo que creemos en Jesucristo, Dios nos da esa autoridad. Pero hay un requisito importante, que estés en santidad. Porque si eres de esos cristianos que estás congregando, te dices ser cristiano, y estás en fornicación, y estás en adulterio, y si estás en pecado de la carne, si andas en pecado, jugando con Dios, no tienes autoridad sobre los demonios. Porque yo he escuchado personas que han estado mal, que los demonios dicen, pastor, quita este hombre o esta mujer de aquí. ¿Sí? O le dicen el pecado en que están, y se salen avergonzados. Entonces, sí, Dios nos dio la autoridad a la iglesia, pero hay un requisito importante que debemos estar en santidad. Y esa santidad nos da la autoridad para que salgan esos demonios en el nombre de Jesús. Por eso que encontramos aquí, yo te conozco, le dice el demonio. ¿Quién eres? El Santo de Dios, le dijo a Jesús. Así mismo nosotros vivir en santidad.
santos de Dios nosotros también. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Amén? Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, salió del cuerpo de este hombre y no le hizo daño alguno. Entonces, al ver todo lo que estaban ahí presentes, ¿sí? En Galilea, en Capernaum, viendo todo este milagro, ¿qué dijeron? ¿Sí? Dice, todos maravillados, porque no habían visto eso antes, del antiguo pacto. Y hablaban unos a otros y se hablaban, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder mandan a unos espíritus inmundos y salen. Esa es la iglesia. La iglesia. Entonces, pues Dios nos está dando un mensaje y nos está recordando que a la iglesia nos dio autoridad. ¿Sí? Como dice el mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, ¿sí? Versículo 17. Cuando Jesús envió a comisión a 70 discípulos, 70 ministros, y después que recorrieron allá donde Dios les envió a predicar, a evangelizar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, ellos regresaron. Entonces, dice, volvieron los 70 con gozo. San Lucas 10, 17. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dijeron los 70 a Jesús. Sí. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero ahí lo importante, ¿qué nos ha dado Jesús a nosotros? Lo que le digo a estos 70. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es mayor, nuestro Padre eterno, Jesucristo, el Espíritu Santo, que el que está en este mundo. El que está en este mundo, que es Satanás, la muerte, el hombre fuerte, todo demonio, espíritu, mundo, pecado, maldad, ya fueron vencidos y derrotados por el Señor Jesucristo. Están bajo la planta de los pies de Jesucristo, mi Señor, vencido y derrotado por la eternidad, hasta el tiempo terminado por nuestro Dios Cristo bendito, que lanza a tus enemigos al lago de fuego y azufre, que es un lugar de tormento, día y noche por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Es el fin del pecado y la maldad, como dice Apocalipsis 20:10, 20:14 y 15. Donde van a ser lanzados tus enemigos. Y triste, ¿no? Los del infierno, va a ser juicio final, van allá también, en el juicio del trono blanco. Salen de Guatemala para el cuarto peor. Entonces, somos una iglesia de poder. Así que, como iglesia, que somos nosotros, sí, porque iglesia, no está de más recordar, es la unión de las personas que creemos en Cristo. Sí, las personas. Entonces, como iglesia, Dios nos ha dado un poder, nos ha dado una autoridad y nadie nos puede hacer daño. Pero necesitamos vivir en santidad. Necesitamos tener fe, necesitamos tener esa autoridad. ¿Sí? Y esa autoridad no es gritar, esa autoridad es vivir en santidad, obedecer al Señor y tener fe que va a ese milagro, esa señal y ese prodigio. En el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de nuestro Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, y el gozo para nosotros cuando vemos un milagro y señal y prodigios. Le damos gracias al Señor. ¿Sí? Y terminamos San Juan. San Lucas 4:37, y su fama se fundía por todos lugares de los contornos. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, en esta noche. Ayúdanos como iglesia de Dios. Señor, que nos ha dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda la fuerza del enemigo y nada nos dañará. Tenemos autoridad, cristianito, sobre todo el buen espíritu inmundo. Y aún el mismo Satanás nos puede ir a atacar y nosotros dimos, como dice tu palabra, el Señor te reprenda, como tú dices en Judas 1:9. O le dice, Señor, tenemos que decirle a este Satanás que mayor es el que está con nosotros, que eres tú, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, que el que está en este mundo. Porque está en este mundo, Satanás, la muerte, el hombre fuerte y todo el mundo, y el pecado, la maldad, fueron vencidos, ¿no? Por Jesucristo, mi Señor. Están bajo la planta, los pies de Jesucristo, mi Señor, vencidos acá por la eternidad, hasta el tiempo terminado por Cristo, nuestro Señor, que son lanzados a lago de fuego azul, que es un lugar de tormento, día y noche por los siglos, que es la muerte sobre el pecado y la maldad. Gracias, Señor. Tú nos has dado autoridad sobre la muerte, sobre todo hombre fuerte. Tenemos autoridad sobre todos estos demonios espíritus inmundos, que es en tu nombre, Jesús. Gracias, Dios mío. Ayúdanos a vivir en santa obediencia y fortalece nuestra fe y que entendamos, Cristo bendito, que como iglesia, Señor, tú nos usas para ministrar liberación, sanidad, milagros y prodigios en tu nombre, Jesucristo, para tu gloria y honra, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Todo el honor, la gloria y la honra es tuya, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo. Amén. Así que pon en práctica hoy mismo, allá donde te encuentras. Si estás enfermo, pon la mano en el lugar y ten fe en el nombre de Jesucristo. Si te están atormentando el diablo, la muerte del demonio, reprende, Satanás, el Señor te reprenda, muerte, el Señor te reprenda, demonio, espíritu, mundo, te abase en el nombre de Jesucristo. Y si hay alguien
pon la mano sobre él, pero santidad es cuando tú, que conoces de Cristo, tú le dices, Jesucristo, porque hayas pecado, perdóname por los pecados, malos pensamientos que has tenido un momentico atrás, con tu sangre borra su pecado, la sangre te borra el pecado para que estés en santidad en el momento para ministrar liberación, sanidad, milagros y prodigios en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, para la gloria y honra de nuestro Padre eterno, Jesucristo Espíritu Santo. Dios les continúe bendiciendo, les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga.